No sabría decir exactamente desde hace cuánto tiempo que sufro esta condición. Solo sé que la sensación es muy brusca y con un alto nivel de adrenalina. Lo más sorprendente es que ocurre en cualquier momento. Cada que tomes una siesta te puede ocurrir, ya sea de día, tarde o noche. Esto me ocurrió aproximadamente hace unas 3 semanas. Me despertaba bruscamente en medio de la noche a causa de una sensación extraña. Esa sensación de que algo o alguien te observa. A causa de esto me despertaba todas las noches. Mis reacciones eran las mismas de siempre. Sobresaltos y unos extraños escalofríos que recorría todo mi cuerpo. Por más de 2 semanas de estarme despertando en la madrugada, no veía más que la profunda oscuridad de mi cuarto. Y así me la pasé horas de desvelo tratando de conciliar el sueño. Pero siempre me quedaba profundamente dormido. La misma sensación de que me observaban regresaba a los pocos minutos y me arrebataba el sueño que tanto me costaba conciliar. Pero siempre que me quedaba profundamente dormido, la misma sensación que me observaba regresaba a los pocos minutos y me arrebataba el sueño que tanto me costaba conciliar. Hasta que una noche, cuando me desperté, no me sobresalté, sino más bien abrí mis ojos lentamente hasta que por fin lo vi. Era el rostro de un ser humanoide con unos grandes y penetrantes ojos verdes fosforescentes, de piel grisácea y grotesca, con una boca muy grande con dientes enormes como los de un sabueso que formaba una mueca muy rara. Tenía pequeños y negruzcos pelos alrededor de su cara y parte de su cuerpo. También contaba con unas enormes manos esqueléticas, como si fueran garras que se recargaban sobre mi ventana. Solo fueron 2 o 3 segundos que lo vi antes que se agachara, se alejara y se perdiera completamente de mi vista. No pude ni moverme en varios segundos, pero cuando lo hice, me levanté lentamente. Aún con el miedo por encima, me acerqué a mi ventana con el afán de verlo una vez más. Pero antes de llegar a mi ventana, un temor me invadió y le grité a mis padres, los cuales acudieron a mi llamado. Y cuando les conté lo que había visto, solo se vieron entre sí. Mi padre se asomó por la ventana verificando que no había nada. Después terminó dándome un sermón sobre los videojuegos y los cómics, a los cuales yo no era muy apasionado, y regañándome por despertar a mi hermano menor. Claro, tenía 17 años, mis padres no me hicieron tanto caso como yo quería, pero ahora creo que nadie me haría caso realmente. ¿Quién creería una cosa así? Yo diría que nadie, por lo menos hasta ahora. Después de lo que había visto, no pude dormir en varias noches. Cada ruido o sombra me alteraba bruscamente y me mantenía alerta toda la noche. Solo pensar que ese ser fuera a aparecerse de nuevo me aterraba. Tanto que sentía como mi cuerpo temblaba y sudaba solo con el hecho de verlo por la ventana. Pero fue hasta ayer en la tarde-noche que, después de mucho trabajo en la escuela y los estudios para mis exámenes finales, además del intenso calor que hacía, que me quedé profundamente dormido. Fue un ruido que me despertó, pero no un ruido como el de las noches pasadas. Fue sin duda una especie de pisadas como de pies descalzos en un suelo de mosaico. Unas pisadas tan fuertes que me despertaron, y cuando fui abriendo mis ojos lentamente, las pisadas estaban acompañadas de una especie de respiración forzada, como la que hacen los perros cuando tienen mucosidad. Cuando me incorporé y deslicé un poco las sábanas que me cubrían la cabeza,
pude verlo nuevamente. Era el mismo ser que yo había visto asomándose por mi ventana, pero esta vez estaba saliendo de mi cuarto por la ventana, cosa que me causó un horror que no puedo describir ni siquiera con palabras. Medía un poco más de 2 metros y se veía espantoso, horrendo. Ante la poca luz que entraba a mi cuarto por mi ventana del poste de luz de la calle, pude verlo delgado y mórbido. Era abismal lo que estaba frente de mí. Quise gritar, pero no pude. Me quedé en shock y no pude hacer nada más que verlo salir por completo en silencio y temblando en pánico con solo verlo. Me quedé sin palabras. Solo reaccioné cuando sentí como unas lágrimas se deslizaban en mi rostro. Me paré lentamente y cuando llegué a unos centímetros de mi puerta, sentí una humedad en mis pies descalzos que casi hacen que me resbalara y cayera de espalda. Al prender la luz, mi sorpresa fue aterradora cuando vi un ligero charco de sangre que se metía por debajo de mi puerta. Llamé a mis padres, pero no tuve respuesta alguna. Al abrirla, di un grito al ver un charco ligeramente más grande que recorría todo el pasillo, y al final de este charco se encontraba mi madre. Me acerqué lentamente hacia ella, temblando y con mis ojos empapados en lágrimas. Al llegar hasta donde se encontraba su cuerpo, di un grito tan fuerte y profundo que sentí que retumbó en cada rincón de mi casa, pues mi madre ya no era nada de lo que recordaba. Su mandíbula junto a su garganta y pecho ya no se encontraban. Solo era un cascarón vacío, y alrededor de ella se encontraba un enorme charco de sangre con muchos de sus órganos regados por todas partes. Incluso del techo caía grandes gotas de sangre. Con lágrimas en mis ojos, corrí hasta su habitación solo para poder encontrar a mi padre muerto, recargado en una esquina del cuarto, el cual estaba matizado completamente de rojo. El cuerpo de mi padre se encontraba con el abdomen destrozado y sus intestinos se encontraban en sus pies. Su rostro parecía haber sido arañado, pues sus ojos salían de sus cuencas y la piel de la cara le colgaba. Además, le faltaba el brazo derecho. Al ver tal escena escabrosa, sentí un mareo tan grande que casi me desmayé. Pero lo único que pude hacer fue correr con mi rostro envuelto en lágrimas y casi sofocado por el nudo que sentía en mi garganta. Resbalé en el pasillo con la sangre de mi madre y al pararme, toda mi ropa estaba cubierta de su sangre. Por mi mente solo pasó una pregunta. ¿Cómo es que no escuché nada de lo que pasó? Seguí corriendo hasta que llegué al cuarto de mi hermanito de 5 años. Y al abrir la puerta de su habitación, encontré una plasta rojiza y rosada en su pequeña cama, con uno que otro hueso saliendo de esta, y vi su pequeña cabeza que yacía al lado de su cama. Yo solo grité y me alejé de allí con dirección al teléfono, pero en la sala había un completo desastre, como si alguien estuviera buscando algo. No distinguí el teléfono por ningún lado, pero sí vi el brazo de mi padre con el que parecía ser un cuchillo muy grande al lado de un par de tripas regadas por la sala. Es entonces escuché un ruido que venía de mi cuarto. Ese ruido parecía haber sido provocado desde la ventana. Pensé, no había olvidado cerrarla. Eran unas enormes pisadas y un golpeteo muy fuerte. Tomé el cuchillo, que me costó trabajo zafar de entre los dedos del brazo mutilado de mi padre, y me escondí en una pequeña alacena que más bien parecía bodega, la cual atoré con una escoba de madera y me quedé allí sollozando, mientras abrazaba mis rodillas y pensaba, ¿por qué a mí no me había matado? A ellos sí, pero ¿por qué a mí no? Yo era el único que podía verlo, nadie me creía. Después de maldecir,
alcancé a escuchar un grito que parecía más un aullido como la de un animal, un quejido que logró devastar la poca cordura que me quedaba. No sé cómo me quedé dormido, pero unos enormes golpes en la puerta de la alacena donde me encontraba me despertaron. No supe qué hacer, creí que esa cosa me había encontrado y me mataría. Solo sostuve el cuchillo muy fuerte y empecé a llorar y a gritar. Fue culpa mía, yo tuve la culpa. De pronto, unos policías lograron entrar donde estaba. Por el miedo de los golpes, casi le entierro el cuchillo a uno de ellos y me sacaron de allí bruscamente. Había una patrulla. Yo me encontraba desconcertado, sin saber qué pasaba. Yo sé que me encontraron manchado de sangre y con un cuchillo en mis manos, que casi hería a un policía cuando me sacaron de allí y que toda la casa estaba con mis huellas y pisadas de sangre. Además de que grité que fue mi culpa, pero le juro, señor juez, que esa es mi verdad, toda la verdad. Por favor, no me mande a prisión. No lo haga, se lo imploro por Dios. Le juro que yo no fui. Fue esa cosa que se asomaba por mi ventana. A veces llegaba a pensar que solamente a mí me pasaba este tipo de cosas, ya que cada vez que lo contaba a alguien no me creían, o simplemente me decían que era producto de mi imaginación, al haber visto muchas películas de terror y que leía muchos cómics, que mi mente se distorsionó a tal punto que no sabía diferenciar entre la realidad y la ficción. Pero yo no lo veía ni lo sentía así. Hasta el día de hoy sigo pensando en lo ocurrido, sin poder dormir, ya que desde la ventanilla de mi celda sigo viendo a esa dichosa criatura, de seguro esperando a que regrese a casa. ¿Sabes? La vida de muy mala manera me enseñó a que no era dulce como se decía. De hecho, era amarga, o cuando menos agridulce. Para empezar, mi padre nunca fue una persona muy dada a cualquier manifestación de afecto. Siempre mostró un rostro poco amigable y una actitud un tanto tosca y hostil hacia mi persona. Era un sujeto grande y gordo, que había dedicado casi toda su vida a trabajar en una vieja carnicería cerca de casa. Un sujeto pesimista y conformista, que nunca tuvo ningún propósito en la vida. Suena duro, lo sé, pero es lo menos que podría decir de tan miserable persona. Por otro lado, mi madre no era distinta. Siempre fue un tanto indiferente a su entorno. Acostumbraba a fumar demasiado y tenía una mirada muy distraída, sumida en sus pensamientos. A veces pasaba casi medio día sin pronunciar siquiera una palabra, y cuando lo hacía eran gritos de ira o reproches, acompañados de frases tales como «Espera que llegue tu padre» o «¿Por qué no te aborté?». Sinceramente, no niego que muchas veces sentí ganas de irme y desaparecer, pero carecía de fuerzas de voluntad para hacerlo. Sentía que me faltaban fuerzas para todo. Esta situación no se hizo ajena en la escuela y fuera de la casa. Constantemente veía falta de empatía en todos lados. Gente aprovechándose de la necesidad de muchos en las aceras y callejones, robos y toda manifestación de corrupción que se podía imaginar. Una vez me tocó presenciar cómo un camión atropelló a un vagabundo en la calle mientras éste recogía un saco que se le había caído. Recuerdo que nunca paró a ayudarlo y no recuerdo a nadie que lo hiciera. El hombre murió sin mayor reparo a los pocos minutos del accidente. Otro día vi cómo un hombre golpeaba a un chico por robarle una fruta.
era constante, que se repetía una y otra vez a lo largo de los días. Una noche, mi madre exigió que me fuera a dormir temprano, aludiendo al hecho de que no había nada que cenar. No había dormido en todo el día, y desde luego se me hizo una tortura no poder dormir. No había transcurrido una hora cuando vi un agujero de la puerta de mi habitación. Fue la última noche que los vi con vida. A la mañana siguiente me topé con un charco de sangre a los pies del viejo almohadón donde dormía. Al seguirlo hasta la cocina, me recibió aquella escena. Alguien los habían asesinados. Parecía que era algo personal, pues les habían cortado las gargantas. Recuerdo muy bien aquella imagen. Estaban pálidos y con sus miradas perdidas. Les juro por Dios que no derramé una sola lágrima. Las autoridades no atraparon al culpable. De hecho, nunca hubo una investigación seria. Calificaron el hecho como un ajuste de cuentas o algo así. Como era de esperarse, nadie se quiso hacer cargo de mí, así que terminé en el orfanato. Aunque no por mucho, pues escapé poco después y me dediqué a deambular por las calles un buen tiempo, hasta que empecé a ganarme la vida a base de cualquier favor que le hacía a los transeúntes. Cierto día, mientras atravesaba las vías del ferrocarril, hallé un bulto sujeto a los rieles. Me dio mucha curiosidad saber qué era su contenido, así que con mucho cuidado lo desamarré. Lo abrí y para mi sorpresa había un pequeño cachorro moribundo. Apenas respiraba, se movía con cierta dificultad y se veía en grave estado de desnutrición. Sentí indignación y rabia al verlo así. ¿Qué había hecho ese pobre animal tan inocente como para acabar así? Algún morboso más quería ver todas sus vísceras esparcidas al día siguiente. No lo pensé mucho y me lo llevé. Lo alimenté con lo que pude. A veces me sacrificaba por él. Con el transcurso del tiempo fue creciendo, y con él un gran apego y lealtad muy propio de estos seres. Mi vida continuó como de costumbre, aunque con algo más de sentido, pues ahora tenía un amigo, y más que eso, un hermano. Nos teníamos el uno al otro. Iba conmigo a todas partes y siempre me alegraba el día con sus ocurrencias caninas. Con el transcurrir del tiempo se había hecho un perro muy sano y vigoroso. Era muy atento y mucho más inteligente que la media. Un día me enfermé gravemente, al punto que no podía lograr ponerme de pie. Temía por mi vida, temía por morir así y dejarlo a él, vagando en este mundo tan carente de bondad. El día transcurría y me sentía cada vez peor. En determinado momento desperté de uno de aquellos letargos y para mi sorpresa no estaba. Se había ido sin dejar nada. Empecé a llorar sin reparo. Lloré e imploré que se acelerara mi muerte. Quería acabar con todo esto hasta que un sonido a mi lado me alarmó. Volteé lentamente y ahí estaba él, sosteniendo con mucho esfuerzo un pollo que había cazado de quién sabe dónde, junto a un montón de plantas y hierbas. Aquel gesto bastó para levantarme como si todo lo que había sufrido hubiese sido obra de mi imaginación. Lo abracé. Aquel ser había demostrado ser más humano que cualquier persona que hubiese conocido antes. El mal que me aquejaba se esfumó de un día para otro. Una sensación de plenitud vino en la mañana. Bien dicen que la felicidad es invaluable. En ese momento lo entendí. Él y yo pasábamos frente a un concesionario donde nos dejaban ver un auto rojo precioso, pero sentía que no lo iba a necesitar jamás, teniendo a mi amigo siempre a mi lado. No tenía mucho. De hecho, a duras penas había podido lograr habitar una cabaña abandonada afueras del pueblo. Era feliz, un alma libre.
viví los años más felices de mi vida junto a ese animal, o como yo lo llamaba, ser. Pero cosa rara, y como dije bien al principio, la vida no es dulce como dicen. De hecho, es cuando menos agridulce. Cierta mañana, mientras caminábamos rumbo al pueblo, en una ruta cercana vi cómo se acercaba un vehículo rudimentario, hecho para las labores del campo. A medida que se aproximaba, y producto quizás del violento sonido de las revoluciones, logré percatarme que llevaba una desenfrenada carrera, uno diría endemoniada y hasta criminal. Aquel sonido insoportable me dejó inmóvil. Aunque estaba nervioso, por pura inercia volteé hacia mi amigo y éste se retiró hacia la orilla para retomar el camino hacia el otro lado de la carretera. Tal vez por los nervios, muy rápido o muy tarde, y por desgracia, el malnacido chofer de aquel maldito vehículo de 2 toneladas nunca animoró su marcha. De hecho, más que un gesto de pura negligencia, fue pura alevosía humana. Y fue así que en un estruendo, un alarido, un crujido, vi despedirse de forma injusta y un tanto inconsciente a mi fiel amigo. Quizás muy pronto. Quedé estupefacto en un vacío mental que parecía el más sepulcral silencio infinito, ese que se asemeja a la muerte de la teoría de Darwin. Muy para mi desgracia, lo estaba sintiendo en vida. Cobré conciencia de mi entorno y tan rápido como mis pupilas volvieron a su tamaño original, vi despedirse también, aunque de forma burlona, y aquella mole metálica que poco o nada vio diezmada su carrera tras el brutal atropello. Y ahí estaba, los restos de los que junto al sol y a la luna acompañaron a este pobre caminante por años. La vida me dio a probar un poco de la felicidad, aunque me la arrebató de forma súbita. Por un breve instante de mi vida había perdido sentido. Los rastros de aquellas ruedas ensangrentadas y el peculiar olor a mierda bovina de tu camioneta me llevaron a tu propiedad. Sé que te aburre escucharme hablar de mi vida, pero es solo un recuerdo de cómo nuestra sociedad crea monstruos. Muchas veces la justicia y la maldad no siempre son conceptos antagónicos. Hace rato disfrutaste aplastar a un ser mucho más humano que tú, y ahora mírate, suplicando clemencia detrás de las mordazas. Antes de esparcir tus vísceras, quiero devolverte el favor y darte el privilegio de presenciar cómo muere tu familia frente a tus ojos. Esa escopeta de allí atrás es perfecta. Ahora pondré en práctica lo único que aprendí de mi padre y que él mismo probó en el día de su muerte. Pronto estaré contigo, cariño. Volveremos a vernos muy pronto. Solo espérame un poco más. Podremos encontrarnos y estar juntos de nuevo como antes. Me hubiese gustado que fuese de otra manera, pero esta es la única forma de volvernos a ver. Recuerdo cuando nos conocimos. Fue en una escuela. Nosotros estábamos en primaria. Yo era la chica solitaria, no tenía amigos. Me pasaba el recreo sola comiendo mi almuerzo que me había preparado mi madre con todo su cariño. Era víctima de bromas y abusos. Recuerdo una vez que me quitaron mi almuerzo. Fue en ese momento cuando viniste, mi príncipe azul, dispuesto a salvarme de esos bravucones. Te enfrentaste a ellos, diciendo que me dejaran en paz, hasta que un profesor, al ver el tumulto que había debido a la pelea, intervino y los separó, y te castigaron. Al ver cómo me ayudaste, sentí algo muy profundo en mi corazón. Era amor. Cuando saliste de tu castigo, te esperé hasta que saliste. Te di las gracias por ayudarme, y tú me sonreíste. Tenías una bella sonrisa que me daba paz en mi corazón. Después nos volvimos muy buenos amigos, aunque me faltaba valor para decir lo que sentía por ti, y no sabía si tú también lo sentías por mí.
Llegué a la secundaria y no nos vimos en un año, ya que la empresa de mi padre le ofreció un puesto en otra ciudad. Mi padre aceptó sin dudar y yo estaba triste porque no nos veríamos por un buen tiempo, hasta que entré en la secundaria y no veías la sorpresa que me dio al verte. Habías cambiado, pero inmediatamente te reconocí. Eras más alto y más guapo. Mi corazón latía frenéticamente al verte. Estaba llena de alegría, pero no duró mucho, pues vi a una mujer a tu lado. Me entristeció al ver que ella era tu novia. Se me partió el corazón. Pasabas tanto tiempo con ella y yo cada vez la odiaba más. Pensaba en tantas formas de que ella sentiría lo mismo que yo, pero sabía que si yo le hacía algo a ella, te perdería para siempre. Pasaron los meses y un día paseando cerca de tu casa vi cómo la besabas. Yo ya no podía soportarlo más. Me mordía el labio inferior hasta hacérmelo sangrar. Salí corriendo llorando y con un gran odio dentro de mí. Entré a mi casa, me encerré en mi habitación y entre medio de mi llanto decidí acabar con esto. Ella pagaría las consecuencias por robar el amor de mi vida. Un día la seguí hasta su casa. Me aseguré de que estuviera sola y con un cuchillo en mi mano acabé con ella. Vi cómo suplicaba piedad, pedía ayuda, pero no serviría de nada. Me acerqué hasta ella y con todo el odio le dije: «Este es tu castigo por robarme a mi hombre». Entonces la apuñalé varias veces en el pecho. Vi cómo se le salían las lágrimas y seguí hasta que me di cuenta que ya era inútil seguir, ya que su vida ya se había acabado. Observé su cuerpo muerto durante unos minutos y lo llevé al patio de su casa en donde lo enterré. Después de esto estaba tan feliz. Ya no habría nada ni nadie que se interpusiera entre nosotros. El día siguiente estabas muy triste por la desaparición de tu novia. Estuve a tu lado consolándote mientras sonreía en mi interior. Pasaron los meses y ella se dio por muerta. Tú estabas destrozado, pero poco a poco cambiaste al ver que te apoyaba en esto, hasta que llegó el día en que te confesé por mis sentimientos, y tú también sentías lo mismo que yo. Estaba que se me salía el corazón del pecho de la felicidad. Por fin había conseguido tu amor. Pasaron los años y tú y yo ya vivíamos juntos. Teníamos una buena vida. Tenías un buen trabajo, con un buen salario y una bonita casa. Y lo mejor era que estábamos juntos tú y yo. Éramos tan felices, pero esa felicidad no duró mucho. Después de una fiesta, cuando regresaste a casa, me confesaste que me habías hecho infiel con una compañera de la empresa. Se me partió el corazón al oír eso, y salí de la casa llorando, pensando en el por qué lo habías hecho. ¿No éramos felices? Estaba tan triste pero a la vez furiosa. Quería venganza, pero yo todavía te amaba, así que lo pagaría ella. Estuve fuera de su casa unos minutos planeando mi venganza. Descubrí quién era ella. Entré a su casa a la medianoche, estaba durmiendo. Me acerqué a ella con un cuchillo y de la misma forma que lo hice con tu antigua novia, lo hice con ella. Aunque esta vez le tapé la boca y la amarré en su cama para que no gritara. Ella estaba aterrorizada al ver que estaba atada y amordazada. La miré con mis ojos llenos de furia y la apuñalé tantas veces que hasta perdí la cuenta. Ella gritó del dolor, pero no era suficiente y la seguí apuñalando hasta que me cansé. Y escondí el cuerpo en un bosque cercano a su casa. Después de lo que hice, fui a nuestra casa y conversando contigo, pues decidí perdonarte. Seguimos nuestras vidas como si nada, pero no acabó así. Siempre veía cómo las mujeres te veían con deseo, y eso me enfurecía mucho. Todas te querían, pero yo no podía permitirlo. Así que cualquier mujer que te miraba de esa forma, las mataba de las formas más crueles posibles. Todos los periódicos se inundaban de noticias de mujeres desaparecidas, y la policía no encontraba pistas para descubrir al asesino, o en este caso, a la asesina. Estaba feliz por eso, y guardé las noticias de las desapariciones como trofeos para mí, hasta que llegó ese día, aquel en donde nos separamos. Un día que limpiabas nuestra habitación, descubriste una caja que tenía oculta. Por curiosidad, quisiste abrirla. Conseguiste abrirla, y allí estaban todas las noticias de las mujeres desaparecidas que alguna vez fueron tus novias. En ese momento entré a la habitación, y al verte con todo eso, me asusté. Me pediste una explicación sobre esto, hasta que te dije que lo hice por ti. Todas ellas te querían. Te quedaste en shock al oír eso y dijiste: «Aléjate de mí, asesina. No quiero saber nada de ti nunca más. Eres un monstruo». Se me rompió el corazón, y llena de furia,
Tomé el cuchillo de la cocina y de la misma forma que las maté a ellas, iba a hacer lo mismo contigo. Por el impulso de la rabia, te apuñalé varias veces mientras oía tus gritos. Llorabas, y yo también. No paré hasta que me di cuenta de lo que hice. Estaba sin palabras. Veía tu cuerpo mutilado y comencé a llorar porque te perdí para siempre. Tomé tu cuerpo y lo puse en nuestra cama. Me acerqué a la ventana de nuestro piso y sonreí. Te dije, no nos separaremos nunca más. Estaremos juntos para siempre y seremos una familia feliz. Y dicho esto, ya no queda nada más que hacer en esta vida, y con el mismo cuchillo que usé para matarte, lo utilizaré para hacer lo mismo conmigo. Ahora sí, nadie nos separará jamás. Estaremos juntos para siempre, amor mío. Toda mi vida he trabajado para tener lo que quiero, y me siento muy orgulloso de eso. Siempre quise tener una familia, casarme, tener hijos, y al llegar el día de mi muerte, poder dejarle toda mi fortuna a alguien. Lastimosamente, el tiempo pasó y los años llegaron, y ahora soy un viejo de 70 años, sin hijos, pero al menos tengo a mi hermosa esposa. No hace mucho nos casamos. Ella es muy joven, apenas tiene 24 años. Sí, sé lo que están pensando. Todos me dijeron que solo se casaba conmigo por mi fortuna, y para ser sincero, yo también lo pensé, pero en mi soledad y avanzada edad ya solo pensaba en no morir solo. Así pues, le he dejado todo a ella en mi testamento, aunque aún no lo sabe, y no me arrepiento, porque ahora que estoy en este estado de coma, ella está a mi lado siempre, día y noche. Siempre que están los médicos viéndome, ella llora por mí. Nunca creí que me amara tanto. Yo estoy paralizado. Solo puedo escuchar lo que hablan alrededor mío, pero siento su calor y su amor. Ella es mi hermosa esposa. Yo siempre he sido un hombre muy saludable. A pesar de mi edad, no sé cómo me enfermé de esta forma. Recuerdo haberle pagado a mi esposa un viaje por el Caribe. Era algo que siempre me decía. Ella fue sola. Al regresar, vino algo cambiada. No le di importancia, aunque lo último que recuerdo antes de quedar en este estado fue haber comido una deliciosa cena. Ahora estoy aquí, en esta cama del hospital, escuchando cómo los médicos se acercan a mí y no me dan esperanza de vida. No logran descubrir qué fue lo que me pasó. Quisiera poder moverme y abrazar a mi esposa que está al lado mío y secar sus lágrimas que sé que está sufriendo por mí. Debo confesar que he estado escuchando otras voces que no son de los médicos ni de mi esposa. Son como murmullos, como si fueran espíritus que rodean mi cama. A veces siento como si se acostaran junto a mí. Siento algo de miedo, pero creo que son ángeles que me cuidan, ángeles que entran en la habitación. Cuando mi esposa viene a verme, no los veo, pero los siento. Hoy algo ha pasado. La máquina que registra las pulsaciones de mi corazón ha dejado de funcionar. Siento que los médicos entran corriendo. Están tratando de revivirme. Golpean mi pecho, me electrocutan. Dicen que estoy a punto de morir. Pero, ¿cómo puede ser si yo los estoy escuchando? Escucho a mi esposa gritar desesperada. Están los ángeles conmigo. Lo siento, señora. Su esposo ha muerto, dijo el médico. No, no he muerto. Necesito moverme, necesito hacer algo. En ese momento perdí el conocimiento y morí. En ese momento Alberto perdió el conocimiento y murió, ya que su corazón ha dejado de latir. Pero al cabo de un tiempo, su corazón se reactivó, aunque débilmente. Pero esto le permitió recobrar su conciencia, solo para darse cuenta de que estaba en una morgue. Él continuaba paralizado, y escuchó a su esposa decir que ya era hora de llevarlo a ser incinerado, ya que él le había comentado que no quería ser enterrado. Al escuchar esto, Alberto entró en pánico, pues aún estaba vivo. En el trayecto hacia la cámara de cremación, Alberto no entendía cómo era posible que nunca se supiera de su extraña enfermedad, pero recordó el viaje de su esposa al Caribe, recordó la deliciosa cena que ella le había preparado antes de caer enfermo, recordó el cambio de su esposa.
Estando listo para ser introducido dentro de la cámara de incineración, Alberto intentaba mover un músculo, algo que en su desesperación le advirtiera a todos que estaba vivo. Alrededor estaban su esposa y los ángeles que siempre lo cuidaban. Alberto milagrosamente logró parpadear una sola vez. Su esposa lo logró ver. Sorprendida, se acercó a él. Gracias a Dios y a estos ángeles mi esposa me vio y viene a rescatarme. Sí, mi amor, estoy vivo, sácame de aquí, le decía Alberto, a lo que su esposa se agachó para decirle algo al oído. Querido, ¿acaso crees que no sé que estás consciente? Necesito el dinero. No puedo esperar a que mueras naturalmente. Aprendí muchas cosas en el viaje al Caribe, entre ellas un potente veneno. Y esos ángeles que sé que sientes a tu alrededor no son precisamente eso. Adiós, mi amor. El corazón de Alberto se destruyó al escuchar esto de su amada y joven esposa, y mientras era ingresado a la cámara de incineración, una lágrima corrió por su mejilla, pero no sin antes poder ver por última vez a su esposa, rodeada por los demonios que le habían dado tal poder. Ya era tarde para Alberto. Las llamas lo consumieron, aún estando vivo. Alicia era mi novia, la más dulce chica que pudo existir. No era como cualquier otra. Su presencia atrapaba a más de uno. Llevábamos tiempo juntos, casi 2 años a su lado. Pasábamos el tiempo acudiendo a lugares entretenidos, museos, cines, zoológicos, teatros. Todo era normal en nuestras vidas. Estudiábamos en el mismo campus, por lo que sobra decir que la veía todos los días. Incluso teníamos clases de medicina juntos. Con 2 años por cumplir, era más que bien recibido en su casa por su familia. Había días en que por la universidad me iba a su casa a dormir. Como podrás darte cuenta, todo era normal, pero hay algo que puede hacerte perder la razón, algo que toda persona en determinado momento necesita, y es que si no lo obtienes cuando quieres, causa serios problemas. Me refiero al sexo. Nunca lo había hecho con mi novia, pues ella aún era virgen, y según lo platicamos, quería llegar así al matrimonio. Pero seamos sinceros, esa forma de pensar era egoísta. ¿Qué había sobre mí? Yo también tenía necesidades. Quería expresar el mayor sentimiento de amor entre una pareja, pero ella no lo veía así. Vaya decepción. No podía dejar de pensar en mis amigos, y lo felices que eran, pues ellos tenían una vida sexual activa, mientras que yo tenía que recurrir a la autosatisfacción. Era el colmo. Ya bastante tenía de escucharlos platicar. Uno de ellos decía: ayer Daniela y yo lo hicimos al lado de una fogata. Vaya, se escucha excitante. Mi otro amigo decía: le diré a Julia que venga a mi casa en la noche, aprovechando que estaré solo. Estoy seguro de que ella aceptará para hacerlo. Los envidiaba mucho. Cada día un sentimiento se desataba dentro de mí. Eran unas ganas inmensas de poseer a Alicia, de hacerla mía y desquitar la furia que crecía en mí por no poder llevarla a la cama. Entonces comencé a idear un plan. Si ella no quería entregarme su virginidad, tendría que quitársela a costa de lo que fuera. Estaba desquiciado por hacerla mía, y mi desenfreno no podía controlarlo. Ya no pensaba con razón y solo tenía una idea en mi mente: violar a mi novia. Dentro de mi incontrolable deseo de satisfacer mi más bajo instinto, pensé con claridad lo que sucedería después. Era obvio que me denunciaría. No podía dejar que eso pasara, no cuando uno tiene una vida por delante, un futuro prometedor. Mi vida no podía terminar tras una prisión, y aunque evadiera la justicia, habría una mancha en mi historial, poniendo en riesgo mi carrera. Así que debía deshacerme de ella después de someterla a mí. La extrañaría, pero bueno, fue su culpa por no darme lo que ansiaba de ella desde hace tiempo. Fue algo simple, no necesité de mucho más que de una cuerda y una mente retorcida que clamaba por sentir toda esa euforia durante el sexo. Como cada viernes, mi casa estaría sola, debido a que mi padre, un médico respetable y con un poco de renombre, trabajaba por las noches. La invité a quedarse en mi casa, lo cual no era raro que se quedara conmigo. Llegamos poco después de las 10 de la noche. Estábamos cansados,
Había sido un día agotador. No podía dejar de pensar que por fin sería mía, y eso me devolvería el ánimo y las fuerzas. Cuando se recostó en mi cama, yo le daría el beso de despedida y me iría a mi otra habitación. Pero este día sería diferente. La abracé y besé su cuello. Estaba cansada, pero reaccionó a mi gesto y me dio un beso. Tocaba su cuerpo con desesperación, lo cual notó y pidió que fuera más lento. Para ese entonces mi mente se había ido, y dentro de la poca cordura que tenía, comencé a desarrollar mi plan. «Juguemos un poco», le dije. «¿A qué quieres jugar?», me contestó. «Yo te ataré con esta cuerda y fingiré que te secuestro», mencioné con un gesto de juego. «Sí, está bien», devolvió ella. Todo iba perfectamente al plan. Le amarré las manos y los pies. Cubrí sus ojos y también su boca con un pañuelo. Besé su mejilla y le dije: «Basta del juego». Se rió. Le quité el pañuelo de los ojos y desamarré sus pies, ya que para lo que seguía necesitaba que sus piernas estuviesen abiertas. Me lancé sobre ella y comencé a besarla con locura. Sin miramientos, la tocaba y la mordía por todos lados. Su mirada era de confusión. Me despojé de mis ropas y quedó a la vista mi gran erección. Sonreí maliciosamente y le dije: «Lo hago por amor». Se soltó a llorar, pero eso no me importaba. Nadie la escucharía. Me abalancé encima y le quité su blusa. De verdad que lo disfrutaba. Cada instante era demasiado bueno como para ser cierto. Mordí sus senos con tal fuerza que los hice sangrar. La besaba en el cuello y mis palmas recorrían su cuerpo con furia. Le rompí el pantalón. Me sentía una bestia. A pesar de ser mi novia, tuve que golpearla en la cara, ya que sus gritos, no audibles para los demás, eran incómodos para mí. Cuando le arranqué el pantalón, metí mi cabeza entre sus piernas. Su olor era un olor exquisito, olor a pureza y virginidad. No pude aguantar más. Quité su panty y de un solo golpe la penetré. Ella soltó un grito ahogado. Yo, por mi parte, estaba extasiado. Sentir mi pene dentro de ella era maravilloso. Saber que fui el primero en estar dentro de ella, de hacerla mujer, alzó mi ego. Durante un momento estuve solo sintiendo toda su virginidad desvaneciéndose. La tomé por los senos y la embestí con furia, cada vez más rápido y cada vez más eufórico. Después de un rato, eyaculé dentro de ella, terminando así mi cometido, pero era solo una parte. Me levanté, le di un beso y me metí a bañar. Sabía que no iría a ningún lugar. Estaba muy débil y en estado de shock. Salí de la ducha, me vestí y me fui al garage para buscar un serrucho. Me pasaría la noche cortando el cuerpo de mi novia. Pero, ¿qué más podía hacer? Tenía que ser precavido y cauteloso. Regresé a la habitación. Ella seguía ahí, llorando, con mucha pena. Al verme entrar con el serrucho en la mano, su mirada cambió. Era una mirada de pánico y temor. Le dije una vez más: «Lo hago por amor». Se soltó a llorar nuevamente, haciendo movimientos de que no lo hiciera, pues sabía lo que seguía para ella. Se veía tan tierna suplicando por su vida. La arrastré hacia el baño y ahí le di el último beso con vida. Después le corté la cabeza. En clase de medicina usamos material especializado para hacer amputaciones. De haber sabido que con el serrucho sería un salpicadero de sangre, no me hubiera puesto mi mejor ropa. Tras 2 horas cortando el cuerpo, limpié todo y drené las partes en la tina del baño. Metí todo en una bolsa negra, salvo una parte de ella. Salí del auto y saqué a mi novia de la cajuela. Me dispuse en llevar su cuerpo hacia un río que quedaba lejos de la ciudad, lugar que sé que no la encontrarían fácilmente. Al menos arrojé su cuerpo, vi cómo a lo lejos se perdía y le mandé un beso, un último adiós. Como era de esperarse, su familia me llamó para preguntarme si sabía algo de ella, lo cual yo les respondí preocupadamente que no sabía, y salí a buscarla acompañado de sus padres. La policía comenzó la búsqueda y yo no podía hacer más que colaborar y mostrarme preocupado. Tras un mes, lograron encontrar la bolsa con los restos de mi novia. Su familia estaba devastada, triste y confundida. ¿Cómo alguien podría hacerle eso a tan dulce mujer?
Debido a que nunca tuve problemas con mi novia y que era visto como buena persona, jamás sospecharon de mí. Me aseguré de no dejar ningún rastro que me incriminara, salvo cierta parte que se encuentra escondida, muy bien escondida en mi habitación. Si algún día necesito desahogarme, ya no recurro a la autosatisfacción. Simplemente saco la vagina de mi novia y me pongo a disfrutar. Las personas normales lo llamarían locura. Yo le llamo satisfacción. ¿Y saben? Todo lo hice por amor.